La geopolítica global se ha visto envuelta en muchos asuntos, pero uno en particular que es Rusia y Ucrania. Muchas cosas están pasando porque a veces se nos olvida inclusive lo que está sufriendo la gente. Yo he conocido gente de Ucrania que me dice, oye, estamos batallando mucho, ¿no? Entonces tenemos los dos mundos, Pues, la geopolítica y las personas. Mi Pues fíjate que yo de repente ese día de hace un año, 23 de febrero... El 24, en México 24. era el 23 por la noche, pero es el 24. El 23 de febrero, 24 dije, madre mía, la tercera guerra Aquí era mundial. las 9 de la noche. No, sí, la verdad. Me dije, ya, ¿dónde escribo mi testamento? Porque iban a empezar los cráteres nucleares. La amenaza parecía inminente hacia una confrontación brutal de quién sabe cómo nos iba a ir. Digo, después nos fue como en feria con la inflación, pero... Justamente la geopolítica lo dice todo. Lo cierto es que fue una guerra muy cantada, poco anticipada, porque se echaron 4 años de escarceos, ¿no? Desde los acuerdos de Minsk. Nunca quedó satisfecho Rusia. Y para hablar de ese tema, pues hoy tenemos una gran invitada que nos da muchísimo gusto recibirte aquí, Brenda Estefan. Ella es analista internacionalista, además conocida en todos lados porque vaya que le entiendes a los equilibrios de poder. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alicia. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar con ustedes, Oscar, Mauricio. Gracias por la invitación a su programa. Pues vamos directo y al grano. Yo me acuerdo mucho que G0, que es muy conocido en el mundo por ser muy atinado en materia geopolítica, en esa ocasión le falló tan fuerte que tuvo que sacar un editorial él mismo diciendo, pues perdón, me equivoqué, yo pensé que no, que sí se iban a poner de acuerdo y estalló la guerra. Hoy está cumpliendo un año. ¿Qué nos deja en términos económicos, sobre todo? Porque ha habido una guerra global en donde el bloqueo a Rusia está ahí, pero nos ha afectado a todos. La inflación que tenemos, la interrupción de cadena de suministro, la falta de granos, el tema de la energía. Brenda, cuéntanos. Pues sí, era difícil prever qué era justamente lo que iba a pasar, si se iban a poner de acuerdo o no. Cuando uno escuchaba la inteligencia estadounidense, durante semanas estuvieron diciendo va a haber una invasión, va a haber una guerra. Pero bueno, la inteligencia estadounidense se ha equivocado a lo largo de la historia. Y venían del fracaso de Afganistán. Venían de lo de Afganistán, claro, de la caótica salida de Kabul, y pues eso no los ponía en un buen momento para dar pues previsiones sobre lo que podía suceder. A partir de la guerra, pues se desatan una serie de consecuencias en el ámbito económico. Desde luego, entre Ucrania y Rusia producían el 30% del trigo a nivel global. Es decir, si bien Ucrania y Rusia no jugaban un porcentaje mayoritario del comercio global, sí lo jugaban de sectores muy importantes, como los granos, como los hidrocarburos, metales, y entonces el impacto es importante en granos. Los granos, muchas veces usados como follaje para ganado, hicieron que aumentara el precio de la proteína animal, de los lácteos, y bueno, en los alimentos se sintió mucho, claro. Hasta de la cerveza, porque hacen grits. Ellos son los únicos productores hasta del vodka y del whisky, porque se encareció hablando de commodities. De trigos. Ahora, ¿Y los aceites? Y las arenas sílicas que se utilizaban para todo eso, nos desquició el mundo, y la los vida aceites, entera. el tema, por ejemplo, del aceite de girasol, 80% se hacía en Ucrania, entonces ¿quién está ganando le pegó con todo a esto? todos los aceites, no solamente al de girasol, porque los aceites comestibles subieron de precio y eso, particularmente el de palma, complicó las cadenas de Yo producción. creo que nadie está ganando, Oscar. ¿Quién está perdiendo? Estamos perdiendo todos, ¿no? O sea, la verdad. Yo coincido con Oscar. O sea, no llevamos Alguien un año debe. en una guerra para que todos perdamos, la verdad. Alguien debe Hay estar. enormes pérdidas. Hay ganancias por sectores, desde luego el armamentista, como en toda guerra, Claro, de eso no claro. hay duda. Yo creo que hay todavía muchas cosas que no se definen y que sabremos una vez que la guerra haya terminado. Es decir, yo creo que Vladimir Putin va a terminar siendo, no solamente para el mundo, sino para su país, una persona que tomó pésimas decisiones en torno a esta guerra. Pero todavía no se define completamente porque tenemos que ver el final de esta guerra. Si vemos cómo le ha afectado a Rusia, también hay que tener claro que se habían blindado. Es decir, durante años, Vladimir Putin supo que si tomaba acciones militares, vendrían las sanciones. Entonces se fue preparando para ello. Y este tema de protección, pero si no tuvieran el flujo de divisas de China y de India, pagándoles la energía. eso ha sido una pieza fundamental. Y la otra pieza fundamental fue cómo nacionalizó
algunas de las cadenas más importantes de producción y el tema agropecuario, desde años las antes, sabiendo alimenticias. el tema alimentario. O sea, en Vestido, ropa, 2014, calzado. cuando anexa Crimea y viene la primera ola de sanciones, Europa le pone sanciones específicas sobre hidrocarburos y tal, y Rusia dice, sí, pues yo voy a prohibir que ustedes vendan alimentos a nosotros. Y desde ahí empieza a fortalecer su industria alimenticia. Claro. Digamos, se pisa el pie, pero sabe que va a estar fortaleciendo un sector que es clave si quiere seguir con una actitud agresiva en el terreno. Esto quiere decir que entonces esta guerra no se va a acabar como todos quisiéramos. Decían que iba a durar 2 meses. Sí, pero decían 2 meses. Llevamos un año. Pero con esta fortaleza que está demostrando Rusia, pues quiere decir incluso que se puede atrever a más. Pues yo creo que todas las guerras a lo largo de la historia se han terminado por 2 formas. La negociación o la destrucción total, digamos. ¿no? Pues sí. No queda de otra más que rendirse. En realidad aquí se ve difícil que sea por una destrucción total, no solamente por la parte económica, sino porque no deja de ser una potencia nuclear. Por más que queramos creer que no va a hacer uso del arma nuclear, ellos reiteradamente, Putin ha dicho, si hay una amenaza a la existencia de Rusia, vamos a recurrir al arma nuclear. Entonces, se ve difícil que sea por una destrucción total, creo que va a ser por una negociación. No hay condiciones en este momento para que se dé una negociación. China y sus sugerencias. ¿Qué está pasando ahí y hacia dónde va ese tema? Sobre todo después del fracaso este fin de semana del G20, ¿no? Claro, China se invita a la mesa, digamos, a la fotografía del aniversario de la guerra en Ucrania, diciendo, pues si este es el conflicto que va a marcar el futuro de las relaciones internacionales, yo tengo que jugar un papel preponderante. Y entonces, justo en el aniversario, el titular Wang Yi, el titular de la diplomacia china, visita a Putin en Moscú, cosa rara que Putin reciba a alguien que no sea un jefe de Estado, y sale en la rueda de prensa y Wang Yi dice, nuestra relación es sólida como una piedra, ¿no? Y entonces, claro, manda ese mensaje y justo en el aniversario publica su propuesta de plan de paz, que el primero suena acorde a la visión china, pide el respeto a la integridad territorial de Ucrania y a la soberanía de los países. Esto lo dice por beneficio propio, desde luego. China le preocupa el tema de Taiwán, le preocupa el tema del Tíbet, y entonces, sí, pero el segundo punto realmente Pero aquí viene la contradicción. A ver, una pregunta, porque Naciones Unidas, más de 140 países dicen salte de Ucrania y regresa a los límites reconocidos. Correcto. Rechazan fueron solamente 8 los que votaron en contra. 6 y Rusia, un puñadito de autócratas. Ahora, en el caso de y otros que no votaron, Venezuela, 30 y tantos que entre ellos. Sí. Muchos amigos de por acá. Ahora, el tema más importante fue el G20 este fin de semana, porque China y Rusia estuvieron en desacuerdo de la firma del comunicado conjunto. Así es. Y esto fracturó al G20 porque había quien estaba de acuerdo en obligarlos a firmar y quien no. Finalmente lograron a punta de mucha presión las 18 firmas, pero China se puso al lado de Y el comunicado Rusia. dice, una mayoría de los integrantes del G20, no pudieron decir los países del G20, porque Rusia y China se opusieron a que en los términos del comunicado dijeran que la invasión a Ucrania era un gran problema para las economías y para la economía global, digamos. ¿Y el mundo puede dejar de depender de Ucrania y de Rusia? Nos estamos reacomodando porque la inflación es la inflación de granos, la inflación alimenticia, la inflación de embarques, es donde están los ganadores de los metales. que decía Oscar. ¿Quiénes son los que están hoy cultivando mayores superficies? ¿Quiénes están Porque además hay desarrollando? una inversión ahí importante de Y todos estos energías países. renovables. Y se abren oportunidades. Qatar, por ejemplo, en el tema de energéticos, él fue de los primeros que levantó la mano y dijo, yo puedo proveer gas natural, ¿no? Yo creo que es un tiempo de oportunidades para algunos otros países que sin duda pueden llenar esos huecos. Se han llenado, pero no por completo. Es decir, si vemos la inflación de varios de estos productos el año pasado, hay un pico muy grande al principio de la guerra, después comienza a bajar y hacia finales de año, por ejemplo, el trigo que había subido hasta el 70%, a final de año ya había llegado al 18% respecto a su precio anterior al inicio de la guerra. Es decir, un aumento en los precios, después bajan, pero siguen siendo superiores a lo que había antes del inicio de la guerra y no se prevé que puedan bajar a los precios anteriores de la guerra. Ahora, entonces, es evidente le pega la que inflación los a todo el países mundo. de África y los del Golfo son también grandes ganadores, porque el ducto que va de Marruecos a España se vuelve el gran surtidor de energía
que sustituya a los otros 2 ductos que venían de Rusia. Pero el canal de Suez manda todo el gas licuado de los países árabes y eso fue fundamental para que el invierno no fuera tan malo, Y ¿no? hay 2 ganadores, digamos, los que venden y los que compran barato. Porque tenemos a India comprando muy barato hidrocarburos de Y a Rusia y China. aprovechando para su crecimiento económico, que ha sido también de llamar la atención. Interesante. Espectacular La en los India entonces últimos vuelve años. otro factor de equilibrio. Bueno, la India que hoy tiene la presidencia del G20 y del Foro de Cooperación de Shanghái, que se fundó por China y Rusia con una Sí, visión sí, sí. medio antioccidente, está queriendo jugar cada vez un mayor papel. De acuerdo a las predicciones, se va a convertir en el país más poblado del mundo en estos meses, Uy. superando a China. Es 1.3. Y su economía hacia finales de la década, pues estará en las primeras 5. Entonces, México, claro que ¿cómo quieren lo ves? jugar un papel importante y por eso están, por ejemplo, en Bangalore, no quisieron oponerse de lleno a la visión de los otros 18, porque saben que se va a volver a repartir el pastel Claro. del equilibrio del poder global y quieren jugar. México, pues mira, Para concluir, cuéntanos, ¿cómo ves a México dónde en la andamos? postura de la guerra frente de Rusia? Decía la embajadora que esperaban que México tomara una actitud un poco más agresiva en materia de sanciones, pero el principio del presidente ha sido neutralidad. mira, el tema de sanciones, México no suele aplicarlas y podría ser debatible, pero yo creo que en términos diplomáticos, México tendría que tener una posición más firme. Sí ha votado conforme a derecho internacional en Naciones Unidas, en todas las votaciones, y la justificación de los votos ha sido la correcta. Sin embargo, en términos políticos, desde la presidencia del país, que juega un papel fundamental, la posición ha sido bastante errática, diría yo, y en muchos momentos incluso defensora de un país que es el agresor, porque yo creo que podemos justificar muchas cosas de la molestia de Rusia antes de la guerra, hasta el 24 de febrero del año pasado, pero una vez que comienza la agresión militar rusa, claramente Putin pierde la razón y hay un país agresor y un país agredido. ¿Podemos Me parece decir que entonces ahí que se equivoca un poco ¿Hay la Tovarich presidencia. Totonacas? digo, si de repente hay una posición a favor de un país invasor, de alguna manera, ¿cómo nos deja hasta para el caso del nearshoring? Es curioso porque muchos de los que defienden, incluso entre los legisladores, hacen una asociación entre Rusia y la izquierda. Y entonces dicen, yo soy de izquierda y por eso apoyo a Rusia, cuando en realidad, pues sí. el Partido Comunista en China es en Rusia es de oposición. Los mayores aliados de Vladimir Putin son los impresentables de ultraderecha de Europa, como Marine Le Pen, como Víctor Orbán. Entonces, pensar que el gobierno de Vladimir Putin es una bandera de la izquierda, pues es un error de apreciación. Eso fue respecto a la postura de México frente a la guerra. Ahora, ¿cómo va a quedar México desde tu posición en el escenario geopolítico después de que esto pase? Pues desde luego se abren oportunidades para nuestro país. En toda crisis hay oportunidades. Es el tema del nearshoring, de relocalización de empresas que está sucediendo y donde México tiene una oportunidad formidable dada nuestra ubicación geográfica. Tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera con el mayor mercado del mundo y muchas de las empresas se están relocalizando. Es el momento de dar las condiciones adecuadas de certidumbre para los inversionistas para que esas inversiones lleguen a nuestro país. Desgraciadamente, fundamental la no es lo que certidumbre, estamos ¿no? viendo, Ujú. pero eso es fundamental. Seguridad y certidumbre jurídica para el inversionista a mediano y largo plazo, no cambios de un año para otro. Pues ya la tienes, ella es Brenda Stephan, analista internacional y como la oyes es experta en temas geopolíticos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar en la billetera. Gracias a ustedes por la invitación.